Y vamos a ver la palabra del Señor en el libro del profeta Isaías, capítulo 6, versículo 13. Isaías, capítulo 6, y vamos a leer juntos el versículo 13. Dice la palabra del Señor: y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Que a través de ella estés dándonos la sanidad en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo, para que podamos levantarnos como esos testigos que proclamen con poder y con denuedo que Jesús es el Cristo. Obra poderosamente en este tiempo, que podamos a través de tu palabra escuchar tu voz para nuestras vidas. Que a través de este mensaje podamos ver lo que tú tienes preparado para nosotros. Atamos el poder de la oscuridad que se opone y oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. 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 Estamos viviendo un tiempo bastante complicado. Muchos creyentes están temblando, están moviéndose continuamente. Voy a hacer esto, ¿cómo arreglo lo otro? La verdad no es una situación fácil. Y la palabra, que es la verdad, nos explica que va a venir un tiempo todavía más difícil. Pero no es algo nuevo. A través de la palabra vemos cómo el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, afrontó 7 épocas de desastres. Desastres de todo tipo e incluso desastres más complicados que quizás los que estamos experimentando ahora. Pero Dios, que es soberano, siempre en ese tiempo, siempre, Él por su gracia tenía un remanente escogido por gracia de Dios. No eran muchos, era una minoría, no eran personas poderosas humanamente, eran personas escogidas por gracia de Dios, que podían poner su fe en Jesús el Cristo y aferrándose al pacto podían ver lo que Dios tenía por adelantado para sus vidas. Y con ese pacto fueron utilizados para transformar sus familias, sus naciones, incluso sus épocas, restaurando el Evangelio. Por eso podemos estar en confusión, y justamente el pasaje, el contexto del pasaje que hemos leído del profeta Isaías, era un tiempo de confusión totalmente. Pero en ese tiempo, Isaías, que era un remanente escogido por Dios como ustedes, por gracia de Dios, son remanentes en esta época. Él, ¿qué hizo? No intentó arreglar sus problemas por sus fuerzas. Dice en Isaías 6, del 1 al 7, que él buscó al Señor y experimentó la gloria de Dios. Los creyentes siempre están diciendo qué tengo que hacer, cómo tengo que hacer. No es eso. Un creyente lo que tiene que hacer es experimentar el poder de Dios, porque Dios, que es nuestro Padre, Dios que es soberano, Él tiene toda la respuesta. Por eso no sean engañados en este tiempo de confusión como Isaías, que puedan experimentar la gloria de Dios, que estén buscando al Señor para poder oír su voz. Allí fue Isaías, tuvo esa visión tremenda, experimentando el poder de Dios. Y de repente Dios habló a Isaías y le dijo: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros?
Y nosotros que estamos afanados en nuestros planes, en nuestros proyectos, pero no es eso. Es experimentar la gloria de Dios y darnos cuenta que Dios tiene una misión para nuestras vidas. Que no perdamos el tiempo en nuestros planes, en nuestros deseos. Lo principal es que encontremos la misión de Dios para nuestras vidas. Y allí Isaías pudo entenderlo y respondió: heme aquí, envíame a mí. Yo les bendigo en el nombre de Jesucristo, que ustedes, en medio de la confusión que puedan estar pasando, estén experimentando la gloria de Dios, estén buscando la respuesta, aquel que tiene todas las respuestas y nos las ha dado ya a través de Jesús el Cristo. Que vayan al Señor, que experimenten la gloria de Dios, que estén escuchando su voz, que es viva y eficaz, y se den cuenta que Él tiene una misión para vuestras vidas, y que ustedes puedan desafiar y, como Isaías, decir: heme aquí, envíame a mí. Dios le dijo a Isaías que empezara a profetizar la palabra. Y realmente iban a venir muchas desgracias, hasta el punto que en el versículo 11 de Isaías capítulo 6, el profeta le dice al Señor: ¿hasta cuándo, Señor? Todos estos desastres, ¿hasta cuándo van a haber? Y ahí le dice el Señor: todavía va a ser peor. Y es verdad, precisamente es este tiempo. ¿Cuántos desastres llevamos de verdad, repentinamente, verdad, en este año? Pero todavía va a ser peor. Pero Dios habló y le dio esa misión preciosa, ese pacto a Isaías. Versículo 13 del capítulo 6. Dice que aunque ese tronco, ese árbol, sea arrancado, aunque parece ya que está destruido, todavía queda ese trozo de tronco que está en la tierra, ¿verdad? Ese tocón, ese trozo que al cortarlo queda siempre, ¿verdad? Parece que está destruido, aniquilado, parece que ya ha terminado. Pero ese es el remanente de Dios. Ese es el remanente que Dios guarda por su gracia. Ese es el remanente que en cada época Dios escoge y utiliza para restaurar el Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Y ese remanente en esta época, por gracia de Dios, somos nosotros. Por eso, el remanente de Dios no puede fracasar. El remanente de Dios está bajo el cuidado, la protección de Dios. Somos remanente de Dios, por eso no sean engañados. Conforme a esta palabra que Dios nos da, que podamos saber quién somos. Este mundo intenta engañarnos. Satanás es el príncipe de este mundo y nos quiere decir: tú no puedes, tú no vales, tú no eres suficiente. Mentira. Nosotros nos guiamos en la palabra de Dios, que es la verdad, y la palabra de Dios, que es viva y eficaz, nos habla claramente a través del profeta Isaías, que somos ese remanente. Puede que no seamos poderosos humanamente, puede que no seamos perfectos, que de hecho no lo somos, pero Dios por su gracia nos ha escogido. Y somos ese remanente. El remanente siempre prevalecerá. Entonces ese tronco, ese tocón, las raíces es el Evangelio. Y ese trozo de tronco que todavía queda, esos son los que han quedado. De ese trozo de tronco, ¿qué pasa? Empieza a salir una ramita, un nuevo brote, ¿verdad? Esos son los que quedan. Los jóvenes, los niños. De ahí sale un árbol. Los que quedarán. De ese árbol se convierte en un gran bosque. Los que harán que otros queden. Y ese movimiento de Dios, nada ni nadie lo puede bloquear. Somos el remanente.
Y nosotros que por gracia de Dios nos hemos aferrado al pacto de que Jesús es el Cristo, que estamos enfocados en el deseo de Dios, que es la evangelización del mundo, nada ni nadie nos puede bloquear, porque Dios es el que nos protege. Dios nos da la victoria por adelantado. Por eso que puedan entender a través de esta palabra quiénes son ustedes en este tiempo. Son el remanente de Dios. Dios les ha escogido en esta época para que restauren el Evangelio, porque todos los problemas que hay es porque la gente está atrapada por la idolatría, están separados de Dios en maldición y en desastres. Ese es el verdadero problema, el problema fundamental que no se ve con nuestros ojos, pero la palabra de Dios, que es la verdad, nos está explicando. En esta época, todo el problema, podemos hacer listas y listas de problemas, escuchar noticieros, y todos son problemas, pero hay una sola raíz de todos los problemas, hay un solo fundamento de todos los problemas, que aparece en Génesis 3, que el ser humano engañado por Satanás perdió el pacto. Desde ese momento el ser humano quedó separado de Dios. Como un bebé separado de sus madres, es imposible que ese bebito pueda ser feliz, necesita el calor, el amor, el alimento de su mamá. No puede vivir así, y así vive el hombre separado de Dios. Vive el hombre totalmente atrapado por el pecado. Al pecar, su naturaleza cambió. Empezó a tener una naturaleza que tiende a pecar. Sale el pecado de manera sola, ¿verdad? Automática, porque es la naturaleza del hombre separado de Dios. Esos pecados además atan, son cadenas espirituales. Por eso muchas personas separadas de Dios están atrapadas como un preso a grilletes que son pecados que llevan a la destrucción a sus vidas, a sus familias, y no pueden salir de ahí porque es algo espiritual y no lo entienden. El hombre separado de Dios aparte es siervo de Satanás. Satanás utiliza al hombre separado de Dios como una marioneta. Parece que actúa él, pero es Satanás que lo está moviendo, dirigiendo. ¿A dónde? En Juan 10:10 el Señor Jesús habla claramente que Satanás ha venido a hurtar, a matar y a destruir. Y eso es lo que está haciendo continuamente. Por eso es el problema fundamental. Y ese es el problema fundamental del hombre. Y los hombres, las personas, forman las familias. Y si no está Cristo también, por eso las familias son divididas, destruidas. Porque la familia es una institución que el Señor creó en Génesis 2, del 1 al 18. Y si no está Cristo tampoco funciona la familia. Y la sociedad la forman familias. Entonces, si tampoco está Cristo en la sociedad, tampoco funciona, ¿verdad? Por eso nuestros países, que están llenos de gente buena, de cosas buenas, cosas preciosas, están fracasando grandemente. Mucha gente piensa que es por este político, que es de este color, del otro color, pero eso es mentira. Es por un problema fundamental que solo la palabra de Dios, que es verdad, nos está explicando. El pecado original, la raíz de todos los problemas. Pero nosotros en esta época, por gracia de Dios, Dios que es un Dios de gracia, que es un Dios soberano, en su soberanía absoluta nos ha escogido en este tiempo como sus remanentes. Y como remanentes tenemos en primer lugar saber quién somos. Si yo entiendo quién soy, que soy de verdad un remanente escogido por gracia de Dios, estaré firme como una roca, podré ya estar agradecido continuamente, porque si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Podré estar tranquilo. Por eso Dios, Él en su gracia nos ha dejado, a través de su palabra, como esos remanentes de cada época, viviendo en esas épocas de crisis, desastres, incluso peor de los que estamos afrontando, como ellos, aferrándose al pacto de Cristo, pudieron tener la victoria. Como ellos, siendo débiles como nosotros, aferrándose al pacto de que Jesús es el Cristo, Dios transformó totalmente
las épocas, siendo débiles, Dios los levantó grandemente para ser testigos, para predicar este evangelio. Y eso es lo que el Señor, por su gracia, quiere estar haciendo en nuestras vidas. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. Aunque el árbol parece que está destruido, aunque parece que ya no da más, parece que ya no hay vida ahí, queda ese tronco, por gracia de Dios, ese tocón, ese trocito de tronco al cortar lo que queda en el suelo, ¿verdad? Y de ahí parece que no pasa nada, pero empieza a salir un nuevo brote. ¿Por qué? Porque todavía está la vida ahí. Y nosotros somos ese remanente a través del cual Dios va a restaurar el Evangelio en esta época y lo vamos a traspasar a las siguientes generaciones para que el Evangelio de Jesús, el Cristo, sea proclamado hasta que el Señor regrese en su segunda venida. Mateo 24:14. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que estén muy agradecidos al Señor. En este tiempo hemos tenido la conferencia de Remanentes 2020 aquí en Corea. Esa conferencia empezó a través de esta palabra, entendimos la importancia de traspasar el pacto a los jóvenes y a los niños, ¿no? Entonces les llamamos remanentes, es un término bíblico, y todos los hijos de Dios somos remanentes, pero especialmente saben que los jóvenes, los niños, pues no tienen muy clara su identidad. Es una manera de saber, conforme a la palabra, cuál es su identidad. Entonces se empezó a hacer todos los veranos una conferencia para jóvenes, para remanentes. Eso empezó hace aproximadamente 23 años. Y yo recuerdo, porque por esa época yo empecé a venir ya a Corea para entrenarme, y recuerdo que empezó allí en la iglesia que tenemos en Pusan, la iglesia Emmanuel, y allí en un pequeño, en una sala pequeña, pues empezó con apenas 30 personas, 30 jóvenes. Y como es el deseo de Dios, compartiendo el mensaje, ayudándoles a tomar la palabra, Dios empezó a obrar. Y como les hemos dicho, pues ya han pasado 23 años, se han hecho 23 conferencias. Y el año pasado hicimos esa conferencia aquí en Seúl, en el Kintex, que es la sala de congresos, de conferencias, ¿verdad? Y asistieron más de 20.000 personas. ¿Por qué? Porque ese es el deseo de Dios. Dios tiene en su corazón, como dice la palabra de Deuteronomio 6, de 4 al 9, y a lo largo de toda la Escritura, el deseo de Dios es que este pacto de que Jesús es el Cristo, lo estemos traspasando a las siguientes generaciones. Por eso dice que seremos testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra, ¿verdad? Y es muy importante, nosotros, los que somos padres, por gracia de Dios, que traspasemos el pacto en nuestra Jerusalén primero, ¿verdad? Yo, aunque voy a lo último de la tierra, si no estoy predicando el Evangelio, traspasando el pacto a mis hijos, no tiene sentido, ¿verdad? No es el deseo de Dios, porque los mayores discípulos que el Señor nos da son nuestros hijos. Por eso, el deseo de Dios es que estemos traspasando a nuestros hijos, a la siguiente generación, no una religión, no, el Evangelio de la Biblia, que Jesús es el Cristo, no una teoría, no, que realmente seamos testigos para nuestros hijos en casa, de que de verdad estamos disfrutando en nuestra vida, que Jesús es el Cristo. Si ellos de pequeños se aferran, empiezan a experimentar a Cristo en sus vidas, empiezan a tener y empiezan a ver lo que Dios tiene preparado por adelantado para ellos, Dios los va a levantar como esos remanentes que aparecen en la Biblia. José, que era un simple pastorcillo, que era un simple esclavo, lo levantó como un gobernador. David, ese sí, era un simple pastorcillo y lo levantó como un gran rey. ¿Por qué? Porque ellos eran el remanente. Ellos se aferraron al pacto de que Jesús es el Cristo y vieron por adelantado cuál era la misión que Dios tenía para sus vidas. Por eso, ese es el deseo de Dios. Y en estas semanas, Dios mediante, empezando desde hoy,
me gustaría compartir los 5 mensajes tan importantes que el pastor Ryu ha estado compartiendo en esta 23 conferencia mundial de remanentes que hemos tenido que hacer en esta ocasión online. Pero realmente Dios nos ha dado una palabra muy importante. Y en este día vamos a empezar por el primer mensaje, cuyo título es El pacto, la soberanía absoluta, verlo por adelantado, el camino. Y es muy importante que estemos viendo algo por adelantado. Tener y ver eso que Dios tiene preparado para nosotros por adelantado. Muy importante. Vemos en el mundo cómo personas como Steve Jobs, el fundador de Apple, él en su tiempo pudo ver por adelantado, pudo ver la corriente hacia dónde iba la tecnología antes que otros, ¿verdad? Él, cuando todavía las computadoras no tenían ni pantalla, cuando era algo solo para los informáticos, él tuvo esa visión y dice, voy a llevar la computadora, le voy a poner una pantalla y la voy a hacer computadora personal. Él creó el ordenador personal, la computadora personal, el PC. Él fue el creador. Tuvo esa visión por adelantado, lo vio la corriente hacia dónde iba todo. Por eso ese simple joven realmente se levantó grandemente. También él es el creador del iPhone. Él se le ocurrió y fue el pionero de los teléfonos inteligentes. Hoy en día, todos, hasta los niños aquí en Corea, tienen su teléfono inteligente, ¿verdad? Pero todo fue ese hombre, Steve Jobs, que vio por adelantado. Por supuesto, aunque veas por adelantado, si no tienes el Evangelio, es un fracaso, como desgraciadamente le pasó a él, ¿verdad? Pero nosotros, dentro del Evangelio, viendo por adelantado lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas, vamos a poder disfrutar de grandes respuestas y Dios nos va a utilizar grandemente. Entonces, como remanentes, ¿qué es lo más importante para nosotros? Por supuesto, lo más importante tiene que ser que Jesús es el Cristo. Ese es el pacto de Dios. Y dentro del pacto hay algo que los remanentes que aparecen en la Biblia vieron por adelantado. Hay algo. Dentro de la soberanía absoluta de Dios, porque Dios es soberano, Él ha obrado en nuestras vidas, nos ha escogido y Él por su gracia ha hecho que podamos creer en Jesús el Cristo. Entonces Él quiere que veamos algo por adelantado, lo que Él tiene preparado para nosotros, lo que Él quiere que estemos haciendo. Y es muy importante descubrirlo. ¿Por qué? Porque de esa manera Dios va a obrar grandemente a través de nuestras vidas. En este mundo, a lo largo de la historia, vemos que han habido muchas naciones poderosas. Ellos, que no tenían el Evangelio, esas naciones pudieron ser poderosas porque vieron la corriente de este mundo por adelantado. Por supuesto, todas ellas sin Cristo fracasaron grandemente. También en este tiempo vemos que hay 3 organizaciones que están a través de la cultura totalmente obrando esa cultura de la oscuridad. Organizaciones como la Nueva Era, los masones y las organizaciones judías que a través de la televisión, a través de las películas, de las series, a través de la música y de cosas que están llegando especialmente a los niños y a los jóvenes, están haciendo que realmente la gente esté fracasada, atrapada por esa cultura. Ellos desde el principio empezaron a ver por adelantado. Por eso, de esa manera oscura, pudieron conquistar el mundo. Es algo tremendo. Si nosotros como padres vamos a comprar un pequeño libro de dibujos, vamos a ver que en cualquier libro te está hablando de ocultismo, de magia, de cosas raras. ¿Cómo puede ser eso? No encuentras ni un libro que no haya ese tipo de contenidos, ¿verdad? Luego ves una película especialmente de niños y ves que es así, ¿verdad? Cómo tienen contenidos que realmente no son para niños, que están hablando de cosas que no son conforme a la palabra de Dios.
Por eso ellos, viendo esa corriente de oscuridad, desgraciadamente, están conquistando a los niños, a los jóvenes. Por eso los jóvenes, realmente, escuchando incluso esas canciones, muchas de las letras que son contrarias a la palabra de Dios, están haciendo que se graben en los niños. Y lo que se graba se enraiza y luego hace que sea su naturaleza. Eso es lo que van a poner en práctica. Por eso vemos que esas organizaciones que de manera oscura están dominando este mundo, también vieron esa corriente por adelantado. El pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios, no vieron eso por adelantado. Por eso ellos fueron esclavizados, por no poder ver las cosas correctamente. Y también la Iglesia del Señor, por estar en esos moldes antiguos, por no aferrarse al pacto de Jesús el Cristo, también constantemente fueron atrapadas. Hoy en día, desgraciadamente, hay muchas iglesias que están cerrando las puertas. Es algo tremendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están dando un contenido que no es el evangelio bíblico de que Jesús es Cristo. No están enfocadas en evangelismo y las misiones. No están enfocadas en traspasar el pacto a las siguientes generaciones. Por eso, realmente al final no funciona. Intentan hacer iglesias como si fuera un producto de marketing, dando una buena música, te dan café, te dan rosquillas, para que vayas, te sientes a gusto. Y no es nada malo eso, ¿verdad? Pero lo importante de la iglesia es traspasar el evangelio de Jesús el Cristo. Tiene que ser algo para que recibas fuerza espiritual, para que tomes el pacto, para traspasar el pacto a la siguiente generación, para que ese pacto sea transmitido a tu región, a tu barrio, que esté impactando a través de esa iglesia la luz del evangelio y la oscuridad sea quebrantada. Pero si es algo simplemente de marketing o como un club social, no es que sea malo, simplemente no funciona. No es eso lo que está mostrándonos la palabra de Dios, que es la verdad. Por eso, si caemos en esos moldes, realmente la iglesia empieza a tener problemas de división, porque no funciona. El agua estancada, sabemos que se corrompe, ¿verdad? Y el evangelio a través de la iglesia tiene que ser predicado hasta lo último de la tierra, empezando, por supuesto, como hemos dicho antes, primero Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Por eso, vemos que ellos, por no entender y por no poder ver por adelantado, tuvieron esos problemas. Pero por gracia de Dios, los remanentes en cada época, ellos sí que pudieron ver algo por adelantado. Vemos que pasaron épocas de esclavitud. Durante aproximadamente 400 años, el pueblo de Israel fue esclavo en Egipto. Luego, durante 70 años, fueron cautivos en Babilonia. Y más adelante, fueron colonizados. Y no sabían por qué, por no ver esto que Dios tenía para ellos por adelantado. Pero los 7 remanentes, representativos de la Biblia, todos ellos, sí que pudieron ver por adelantado lo que Dios tenía para ellos. Ellos entendieron por qué realmente venían esos desastres. Y como hemos comentado antes, los desastres que están ocurriendo hoy en día no es por un político, no es por una ideología, no es por eso. No es por este político que está haciendo las cosas mal, no es por eso. Fundamentalmente es porque las personas están separadas de Dios. Y la gente separada de Dios está totalmente en maldición y en desastre. Y continuamente están viniendo esos desastres, como nos muestra la palabra. Y esto los 7 remanentes, por gracia de Dios, lo pudieron entender. Y yo les bendigo en el nombre de Jesucristo. En esta época, de verdad, ustedes, por gracia de Dios, son el remanente escogido por Dios. Por eso tienen que ver con los ojos espirituales, entender por qué realmente está habiendo problemas, desastres. Es por no tener el evangelio, por no cumplir el evangelismo. Y Dios, por su gracia en este tiempo, les ha escogido para que ustedes puedan ver lo que estos 7 remanentes vieron por adelantado. A través de eso, Dios va a transformar la época. Entonces, dice el primer punto, ¿cuál fue el comienzo para poder ver
lo que Dios tiene para nosotros preparados por adelantado. Y el inicio, muchas veces, no todas, fueron sus padres, es decir, la generación adulta. Y nosotros, como padres, es muy importante, como hemos dicho antes, que estemos traspasando el Evangelio a nuestros hijos. Queremos ayudarles con buen corazón, con buenas intenciones, pero sin darnos cuenta lo hacemos a nuestra manera, con nuestras ideas, con buen corazón, ¿verdad? Pero no es así. Lo importante es que estemos ayudándoles a descubrir las cosas de Dios, que estén experimentando de manera real que Jesús es el Cristo en sus vidas. Eso es lo que tenemos que enseñarles. Por eso no intente enseñarles sus propias cosas, porque eso realmente no funciona. Entonces ellos pudieron descubrir, de verdad, desde pequeños, muchos de ellos, lo que Dios tenía preparado para sus vidas. Vemos en Génesis 37, del 1 al 11. Ahí aparece José. Él era el menor, es decir, era el hijo 11, ¿no? Tenía 10 hermanastros, tenía 3 madrastras, su madre había fallecido, Raquel, cuando él era apenas un niño de 3 años, y tenía un hermano menor que él, que era Benjamín. Pero José, él de verdad tenía grandes problemas y dificultades en su familia. Era una situación familiar tremenda, y podemos sentirnos muchas veces así, ¿verdad? Porque todos en nuestras familias no es fácil. Somos muy dañados, ¿verdad? Y dañamos también. Entonces esa era la situación de José, ¿verdad? Parecía algo imposible, ¿verdad? Pero ese muchacho, por gracia de Dios, como Dios es soberano, a través de su padre pudo recibir el pacto importante, Génesis 3:15, que Jesús es el Cristo. Allí él se aferró al pacto y allí abrió sus ojos espirituales, se dio cuenta cuál era el verdadero problema de su familia. ¿Cuál era? ¿Que eran muy pesados sus hermanos? ¿Que le tenían envidia? Por supuesto, ese era un problema. Pero el verdadero problema es que no se estaban aferrando al Evangelio. También vio toda la época, se dio cuenta que en ese tiempo Egipto, que era el país más poderoso de ese tiempo, era un país totalmente de idolatría, que estaba transmitiendo, traspasando esa idolatría a todas las naciones. José sabía muy bien que detrás de los ídolos está Satanás y los demonios, como dice 1 Corintios 10:20, y que a través de la idolatría, como muestra la palabra, viene gran destrucción hasta la 3ª y la 4ª generación. Por eso, allí él pudo ver algo por adelantado. ¿Qué vio? Que Dios le había escogido para salvar a su familia, para evangelizar a su familia, que Dios le había escogido para hacer la evangelización del mundo. Pudo descubrir eso, y eso es lo primero que tenemos que descubrir. A veces lo vamos a descubrir a través de las dificultades que estamos pasando. Él, a través de sus dificultades familiares, pudo entender, pudo ver lo que Dios tenía preparado para su vida. Dios me ha llamado, tengo que estar haciendo la evangelización en mi familia, tengo que estar salvando a mi familia, tengo que estar haciendo la evangelización del mundo. Eso es lo que Dios tiene preparado para mí. Como hijos de Dios, tenemos que descubrir en primer lugar esto. Vemos en Éxodo 2, del 1 al 10, allí aparece cómo un varón de la tribu de Leví se casa con una mujer de la tribu de Leví. Leví iba a ser la tribu que se encargaba de servir a Dios, la tribu que tenía el pacto. Y de ahí que nació el remanente Moisés. Moisés, su madre Jocabed, tenía gran fe. En ese tiempo habían dado un edicto donde había que matar a todos los niños varones que nacieran, los tenían que matar. Pero Jocabed, por gracia de Dios, como tenía fe, ella pudo desafiar y guardar durante 3 meses a su hijo. Luego desafió y lo envió en una arquilla al río Nilo, y Dios dio gran respuesta y fue ahijado de la princesa que lo encontró. Entonces se lo volvió a dar a su madre para que lo estuviera alimentando durante aproximadamente 3 o 4 años. En ese tiempo
vemos cómo Jocabed le dio lo más importante a su hijo, no sus ideas, no sus pensamientos, le traspasó totalmente el Evangelio. Y nosotros como padre tenemos que ayudar a que nuestros hijos puedan tomar el pacto y puedan ver por adelantado cuál es el plan que Dios tiene para su vida, cuál es lo que Dios tiene preparado para ellos. Y esto es lo que hizo Jocabed. Por eso, en un tiempo de gran crisis nacional, cuando el pueblo de Israel era esclavo, allí Moisés vio por adelantado que Dios lo había llamado para hacer el éxodo, para liberar a su pueblo, para llevarlos hasta Canaán, esa tierra donde fluía leche y miel. Él pudo verlo por adelantado. Vemos también en Éxodo 18, del 1 al 21, ahí aparece Jetro, el suegro de Moisés. Él, cuando vio a Moisés, se dio cuenta por adelantado que Dios estaba obrando, que Dios estaba con Moisés, que Dios iba a levantar grandemente a Moisés. Pudo verlo por adelantado. Por eso, ayudando a Moisés, pudo ser utilizado para levantar una gran obra. Vemos en Josué 2, del 1 al 16, y ahí aparece Rahab. Rahab no era una persona realmente, humanamente, algo muy bueno, ¿verdad? Ella era prostituta. Pero esta mujer, por gracia de Dios, también se aferró al pacto y pudo entender por adelantado lo que estaba ocurriendo. Ella escuchó esos rumores, cómo Dios obró con esos milagros y sacó al pueblo de Israel de Egipto, cómo cruzaron el Mar Rojo en seco, cómo anduvieron totalmente de manera milagrosa por el desierto. Ella sabía perfectamente que ese Dios todopoderoso, que había hecho esa obra, esos milagros, le iba a dar la victoria y les iba a dar la conquista de Canaán y de Jericó, que estaba en Canaán. Por eso ella entendió que Jesucristo es el Señor, que Jesús es el Cristo, que Dios iba a obrar, que Dios estaba con el pueblo de Israel. Por eso lo vio por adelantado y de esa manera pudo desafiar, entregando su vida, y pudo recibir bendición para ella, para su familia. Pero no solo eso. Ella pertenece al linaje donde humanamente el Señor Jesucristo vino. Ella pertenece a ese linaje. Por eso, muy importante, en primer lugar, tenemos que entender los remanentes, lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Tenemos que ver lo que Dios quiere que hagamos. Es lo más importante. Si no tenemos eso, realmente vamos a estar dando vueltas, pegándonos golpes, no va a funcionar. Ellos, los remanentes que Dios utilizó en cada época, no eran personas humanamente que tuvieran muchas cosas buenas o mejores que nosotros, en absoluto. Ellos pudieron ver por adelantado lo que Dios tenía preparado para sus vidas. Y yo les bendigo en el nombre de Jesucristo, que estén orando para ver por adelantado lo que Dios tiene preparado para sus vidas. Si pueden entender eso, como José, como Moisés, ya está todo, ya no necesitamos ayuda. Ya no hace falta ayuda de nadie. ¿Por qué? Porque si yo sé que Dios me ha escogido para hacer la evangelización del mundo como José, ya yo tengo seguridad que en todo momento Dios va a obrar para cumplir ese pacto. Por eso, ya todas las cosas que me ocurren ya son el pacto, las dificultades, las situaciones. Yo sé que todo eso es para cumplir el pacto, ya todo se convierte en el pacto y puedo disfrutar en medio de todo, porque sé que Dios está permitiendo esas cosas para cumplir el pacto. Por eso es muy importante que yo me dé cuenta. Por eso, aunque yo vaya a un lugar que no haya nada, que esté solo, como fue el caso de José, que lo llevaron de repente como un esclavo, que en esa época un esclavo era como un simple animal, tenía los mismos derechos y estaba igual de limpio que un animal. Ahí sin nada, separado de su familia, fuera de su país, no tenía nada humanamente. Pero con el pacto, él tenía todo. Porque el Evangelio es todo. Si vemos lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas, no necesitamos ayuda humana de nadie, porque Dios
está con nosotros, y Él que nos ha dado ese pacto, Él lo va a cumplir en todo momento. Eso es lo que podía experimentar José, y es lo que tenemos que experimentar nosotros. Moisés tuvo que aferrarse a eso con 80 años. Él también no tenía nada, estaba cuidando unas pocas ovejas que no eran ni suyas, eran de su suegro. Y allí cuando él pensaba que estaba solo, que estaba fracasado, ya nadie lo podía ayudar realmente para cambiar su situación, ahí es cuando él de verdad se aferró por adelantado lo que Dios le había dado y se aferró a lo que Dios le había dicho, a lo que tenía preparado para él. Y ahí cambió totalmente. Aunque no tenía nada ahí, ya pudo experimentar todo, porque al aferrarse al pacto, a lo que Dios tiene por adelantado para nuestras vidas, de verdad ahí Dios va a obrar y lo va a cumplir continuamente. Por eso, desde ese momento, todos los acontecimientos, vamos a ver que todos los incidentes, todo es para cumplir lo que hemos visto por adelantado. Vemos que todo lo que ocurrió en José, en su familia, todas las dificultades que lo vendieron, que lo querían matar, todo era para cumplir el pacto. Él ya lo había visto por adelantado, por eso lo podía superar. Sabía que eso que ocurría era la manera de Dios para enviarlo a Egipto y cumplir la evangelización del mundo. Por eso no fue engañado. Por eso cuando muchos años detrás, cuando él se encontró con sus hermanos y él ya era gobernador, él les dijo, no temáis, porque no fuisteis vosotros los que me vendisteis, fue Dios que me envió por adelantado para preservación de vida, para mi familia y para predicar el evangelio a todas las naciones. Él lo había visto por adelantado, por eso ya todos los acontecimientos que nos ocurran es para cumplir ese pacto. Por eso necesitamos verlo por adelantado. Después fue llevado como esclavo y estaba en casa de Potifar, pero él también no era engañado, sabía que eso era parte del cumplimiento del pacto. Si tenemos ese pacto, no importa lo que ocurra, sabremos que todas las cosas, incidentes que estamos afrontando, son para cumplir ese pacto. Por eso podremos disfrutar en cualquier tipo de situación. Después, injustamente, José fue a prisión, pero él sabía que ese acontecimiento también estaba dentro de la soberanía absoluta de Dios para cumplir ese pacto que él había visto por adelantado. Era para cumplir la evangelización del mundo. Finalmente, en Génesis 41, del 1 al 38, en el horario de Dios, José sale apresuradamente de la cárcel. Y allí se presenta delante de Faraón. Y allí él se dio cuenta también que ser faraón era simplemente para cumplir ese pacto. Por eso él disfrutaba de igual manera cuando era un simple esclavo que cuando era faraón, porque él disfrutaba porque había visto ya por adelantado ese pacto que Dios estaba cumpliendo en su vida. Él vio lo que Dios tenía preparado para él. Y yo les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan estar orando para ver por adelantado lo que Dios tiene preparado para sus vidas. A veces vendrá, como he dicho, a través de los problemas. Pero si oran, ciertamente Dios se lo va a mostrar y eso lo tienen que estar tomando como un pacto. Desde ese momento, ¿qué respuestas van a venir? Van a tener ese secreto de la oración y disfrutar de la oración, que es algo tremendo, algo precioso, porque la oración es el poder para transformar el mundo. La oración es nuestra respiración espiritual, ¿verdad? Tan importante, tan preciosa, el tiempo más feliz para nosotros. En ese momento podremos tener esa cumbre espiritual. Y con esa fuerza espiritual tenemos que hacer nuestros trabajos. Los jóvenes con esa fuerza espiritual tienen que estudiar. Y ahí aparecerá la cumbre de los talentos, porque Dios nos ha dado talentos, dones a cada uno de nosotros. Si tenemos esa fuerza espiritual, con esos dones vamos a trabajar mejor que otros, vamos a poder estudiar mejor que otros. De esa manera nuestra vida se convertirá en una obra maestra. Dios nos levantará como un testigo. Y eso es lo que llamamos la cumbre cultural.
Y vemos cómo David, como hemos dicho antes, Dios lo levantó a través de esa espiritualidad, a través de sus talentos, lo levantó como un rey, ¿verdad? Y al ser rey, eso influenció a todo el pueblo de Israel. Pero no solo eso, a las naciones de alrededor. Ahí hubo un cambio cultural, ¿verdad? Con el Evangelio. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan tomar fuertemente esta palabra. ¿Y qué hay que hacer? Realmente el mensaje se cumple. Tenemos que estar tomando el mensaje y ayudando a las siguientes generaciones que estén tomando el mensaje. El primer libro de la Biblia, los 5 primeros, el Pentateuco, como sabemos, fueron escritos por el remanente Moisés, inspirado por el Espíritu Santo. Y el primer libro es el Génesis, en el principio. Y a través del libro del Génesis vemos las respuestas que Dios da. ¿Cómo pudo escribir Moisés ese libro? Por supuesto, inspirado por el Espíritu Santo. Pero su madre Jocabed, en esos años que pudo estar con él antes de enviarlo al palacio, oralmente le traspasó constantemente ese libro de Génesis. Oralmente lo grabó en su hijo. Y por eso es tan importante compartir el Evangelio a las siguientes generaciones. Eso se quedó totalmente grabado en la vida de Moisés. Por eso, de verdad, Génesis son las respuestas. Ahí vemos cuando el hombre cayó, como en Génesis 3:15, Dios nos da el protoevangelio, la simiente de la mujer que vendría a aplastar la cabeza de la serpiente. Pero constantemente, libro tras libro, podemos ver a través de tipos de imágenes la respuesta, el evangelio, porque esa es la verdadera respuesta de toda la Biblia. Y en el libro de Génesis lo está explicando correctamente. Génesis 6:14, el arca. En medio del tiempo del diluvio, Dios da el arca a través de Noé, el remanente Noé. Y el arca es un tipo de Jesús, el Cristo. Solo dentro del arca puedo salvarme. Fuera del arca hay destrucción. Solo dentro de Jesús, el Cristo, tengo salvación. Fuera de Jesús, el Cristo, estamos abocados a la maldición y a los desastres. Y constantemente, Génesis 12, del 1 al 3, ahí Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, sal de Ur, sal de la idolatría, del pecado. ¿A dónde? A la tierra que yo te mostraré. Y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Allí el pacto de Jesucristo. Solo a través de Cristo podemos tener la respuesta, un nuevo comienzo, una nueva vida. Solo a través de Jesús el Cristo podemos solucionar todos nuestros problemas. Por eso en Génesis ya tenemos toda la respuesta de Dios para nuestra vida. Y este es el mensaje que a través de su madre Jocabed, Moisés pudo grabar en su corazón. Por eso él siguió ese mensaje. Y aunque realmente se aferró a él cuando ya era mayor, cuando ya tenía 80 años, pero estaba ahí grabado, por eso se pudo aferrar. Y realmente Dios empezó a utilizar grandemente su vida y pudo cumplir lo que tenía preparado para él. A través de Moisés, el pueblo de Dios fue liberado. Eso es el Éxodo. Vemos como a través de las respuestas del Génesis vino el Éxodo. Tuvieron la liberación a través de la sangre del Cordero, a través del sacrificio de sangre que es Jesús el Cristo. Y a través de eso pudieron cruzar incluso el desierto hasta la tierra de Canaán. Por eso el Éxodo nos muestra las formas. A través de formas, a través de tipos, nos está dando la respuesta también. A través del Éxodo les da el arca del pacto, el tabernáculo, les está dando las 3 fiestas. Todo tiene un contenido espiritual. Y eso es lo que nos muestra el mensaje. Por eso tenemos que seguir el mensaje. Luego aparece el libro de Números. ¿Y cuál es el núcleo de Números? Los discípulos. Dios tiene los discípulos preparados. Por eso tenemos que estar siguiendo la palabra de Dios, porque la palabra de Dios siempre se cumple. Después aparece el libro, no era Números, era Levítico. El de Levítico. ¿Y Levítico qué es? El culto. El culto. Ahí nos explica del culto. A través del culto podemos recibir la respuesta, la bendición. Luego vienen Números, los discípulos, y luego viene el quinto, que es Deuteronomio. Y Deuteronomio, el núcleo es cambiar lo grabado,
la raíz y la naturaleza. Por eso constantemente está repitiendo a través del Deuteronomio. Es para quitar lo antiguo a través de la palabra, la repetición de la palabra, de verdad, y se quiebra lo grabado antiguo, lo enraizado e incorrecto, y ahí cambia nuestra naturaleza vieja, ¿verdad? Y podemos disfrutar de ser una nueva criatura. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan siempre tomar el mensaje. Y el mensaje, el primer mensaje de la Conferencia de Remanentes 2020, nos está hablando de ver por adelantado. Y tenemos que ver por adelantado lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Eso es muy importante. Para Moisés era el éxodo, era llegar a Canaán. Para José era la evangelización de su familia, era la evangelización del mundo siendo gobernador. Ellos lo vieron por adelantado. Si lo vemos por adelantado, lo que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas, todos los acontecimientos que vengan, podremos estar tranquilos, porque sabemos que eso Dios lo está utilizando para cumplir ese pacto que nos ha dado. Vemos que en la vida de José se cumplió, en la vida de Moisés se cumplió, y en nuestras vidas les bendigo en el nombre de Jesucristo, que podamos ver esto por adelantado, aferrarnos a Él como un pacto, y ciertamente Dios también lo va a cumplir. En la conclusión, el mensaje habla especialmente para los más jóvenes, para los remanentes más jóvenes. Tenemos que ayudarles a que puedan estar haciendo lo que más les gusta. Puedan descubrir su talento con lo que más les gusta, con lo que ellos hacen mejor que otros. Buscar cosas que otros no hacen. Cosas que no hace la mayoría de la gente, pero que para ellos es fácil, es algo que ellos disfrutan haciéndolo. A través de eso van a descubrir su talento, lo que Dios tiene para sus vidas. Y a través de ese talento especializándose, van a poder ser levantados como grandes testigos, ¿verdad? Eso es lo que nos enseña la palabra. Por eso que puedan estar descubriendo lo que Dios tiene preparado para sus vidas. Les bendigo en el nombre de Jesucristo. Que puedan tomar fuertemente la palabra de este mensaje tan importante. Es muy importante que estemos aferrándonos en primer lugar al pacto. Dios, en su soberanía absoluta, nos ha dado ese pacto. Y ver por adelantado lo que Dios tiene preparado para nosotros. Lo que Dios quiere que estemos haciendo en este tiempo. Si lo podemos ver, ya vamos a tener la respuesta, ya vamos a poder superar todo. Y Dios lo va a cumplir, porque cuando Dios da un pacto, Él siempre lo cumple. Les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan tomar y disfrutar esta palabra que Dios nos da y que va a cumplir en nuestras vidas y a través de ellas. También pedirles que en esta semana mediten profundamente en este mensaje. Y si todavía no tienen ese pacto para sus vidas, que puedan orar a Dios para que les muestre por adelantado lo que Él tiene para ustedes. Ciertamente Dios le va a dar gran respuesta. Y que continuemos orando por el evangelismo. Nunca perdamos el evangelismo. Que estemos orando con las personas que Dios ponga en nuestro corazón. Que desafiemos. Les podemos llamar. Les podemos enviar un vídeo, una palabra. Dios nos guiará. Pero dentro del evangelismo vamos a encontrar también todas las respuestas para nuestras vidas. Les bendigo en el nombre de Jesucristo. Y también les pido, por favor, que al concluir puedan compartir en los comentarios su fórum para que sea de bendición para todos los hermanos. Por supuesto, si hay alguna pregunta, alguna duda, también pueden escribir y Dios mediante, si es posible, la estaremos respondiendo. Les bendigo en el nombre de Jesucristo. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque es por tu gracia que a pesar de las distancias, Señor, podamos estar reunidos sabiendo que en Cristo somos uno. Sabemos que en el Espíritu podemos estar glorificándote y dándote el culto que solo tú mereces. Señor, que estés obrando poderosamente en nuestras vidas, que nos muestres personalmente, que podamos ver lo que tú tienes preparado para nosotros. Padre, muéstranos ese pacto para nuestras vidas, para que, como José o Moisés en sus épocas,
podamos también en esta época levantarnos y poder proclamar el Evangelio, para que nuestras familias sean salvadas, nuestras regiones, nuestros países y las 237 naciones. Atamos el poder de la oscuridad que se opone y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.